Nacional entre plumas y papeles. Hoy día veremos la historia no contada de Miguel Grau y la Guerra del Pacífico. Parte 2. El 1 de junio de 1877, Miguel Grau, a los 43 años de edad, asumió la más alta función en el servicio naval, la de Comandante General de la Marina. Informe sobre el estado de los buques de guerra del Perú y de las necesidades de la Marina, importante documento conocido como la Memoria, que terminaba con las siguientes reflexiones. De algún tiempo atrás, la Marina no ha hecho adelanto material alguno, a excepción de aumento que ha recibido con el transporte limeña. Lejos de esto, su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construidos en una época en que el blindaje y gruesa artillería hacían de sus primeros ensayos, ya han quedado muy atrás de las poderosas naves de guerra que se construyen hoy en día. Esta novedad, que se ha hecho de una necesidad imperiosa en todas las naciones proporcionalmente a sus exigencias, me hace llamar a la preferente atención de vuestra excelencia, que tanto conoce como afianza una buena escuadra, de los intereses, la tranquilidad y la soberanía de la nación. Demasiado conozco la aflictiva situación de nuestro erario. Sin embargo, en atención a las consideraciones expuestas, creo mi deber reclamar la prestigiosa influencia de vuestra excelencia para reforzar nuestra escuadra con los buques que, según su ilustrada, sean necesarios. Haciéndose a vuestra excelencia el anterior pedido, justo y conveniente es que se opine por la supresión de los buques que por su época marcha o por su estado de deterioro o inutilidad solo aumentan los gastos de la escuadra, sin provecho y con detrimento de la conservación de los demás buques. Sin embargo, sus pedidos fueron recibidos por la Cámara de Diputados y enviados al archivo. Pese a las limitaciones del presupuesto, Grau supo diseñar con eficiencia su elevado cargo, ordenó las reparaciones y la limpieza de los fondos de las naves de guerra. Trató de proveerlas de pertrechos y de armamentos, pero no pudo conseguir lo que deseaba con más vehemencia: la adquisición de buques blindados para superar o al menos equiparar el poderío alcanzado por la flota chilena. El 10 de julio de 1878, Grau puso a su disposición del gobierno su cargo de comandante general de la Marina, pues debía reincorporarse al Congreso. Nuevamente como parlamentario, Grau siguió en la Comisión de Marina, donde libró una verdadera lucha para que no se rebajaran las partidas presupuestales del pliego de la Marina, en vista de no haber logrado de que se aumentaran. En febrero de 1879, concluida la legislatura, Grau pasó nuevamente a servir en el Ministerio de Guerra y Marina en condiciones de agregado. Pero el cargo lo desempeñó solo 50 días, pues correrían vientos de guerra en el sur. El 28 de marzo, Grau volvió a ser comandante del monitor Huáscar y el 5 de abril de 1879, Chile le declaró la guerra al Perú. El 2 de agosto de 1879, en plena campaña naval en el sur, Grau pidió ser relevado del ejercicio de sus funciones parlamentarias y en que su reemplazo asumiera el suplente Manuel Reigada, para que su provincia no se perjudicara. La escuadra peruana, al mando del capitán de navío Miguel Grau, estaba conformada por el blindado tipo monitor Huáscar, la fragata acorazada Independencia, la corbeta Unión, la cañonera Pilcomayo y los transportes Chalaco, Oroya, Limeña y Talismán. Estos últimos habrían de cumplir una función muy importante durante el conflicto, manteniendo abierta la ruta de abastecimiento peruana con continuos viajes entre el Callao y Panamá, así como otros puntos del litoral, transportando tropas, pertrechos y munición, burlando a la poderosa escuadra enemiga. A ellos se le sumaban los vestuosos monitores costero Manco Cápac y Atahualpa, de casi nulo desplazamiento, lo que se reducía a ser solo baterías flotantes. La escuadra chilena, al mando del contraalmirante Juan William Rebolledo, estaba compuesta por los blindados Almirante Blanco, Encalada y el almirante Cochrane.
las corbetas Chacabuco, O'Higgins, Aptao y la Esmeralda, y las cañoneras Magallanes y Covadonga, además de varios transportes armados como el Loa y la Amazonas. Completando su flota, veloces transportes que aseguraban la logística de sus tropas acantonadas en Antofagasta y de su escuadra como la de Itata, La Mar, Rímac, Copiapó y el carbonero Matías Cousiño. El equilibrio de poder era favorable a la marina chilena, dado que sus naves, sobre todo los dos blindados, tenían mejor artillería, mayor velocidad nominal y coraza en comparación a las naves peruanas. El planteamiento fue muy claro de ambos lados. La escuadra chilena era superior materialmente a la peruana, no solo en número, sino también en la calidad de sus buques. Debía entonces buscarla y destruirla lo más pronto posible. La escuadra peruana, por su parte, dada su inferioridad en medios, debía prolongar lo más posible su presencia como una amenaza efectiva en el mar, no tanto para la escuadra chilena, sino para el tráfico marítimo de este país, entablando combate únicamente cuando estuviera en superioridad de condiciones o cuando fuese este caso inevitable. El tiempo que se ganara en ello sería de provecho de las preparaciones de las defensas en el sur peruano y la adquisición de nuevas naves de armamento. La escuadra peruana, cogida de sorpresa por la declaratoria de guerra, no estaba preparada para ponerse en campaña de inmediato. A pesar de eso, el pueblo peruano, que ignoraba la verdadera situación de la Armada, se sentía optimista con respecto al enfrentamiento de Chile y exigía que los buques peruanos salieran de inmediato. Grau hizo ver que era necesario hacer antes algunos ejercicios de maniobra y artillería, pues la marinería extranjera recién reclutada apenas conocía sus obligaciones. Como algunos dijeron que el Huáscar era lo suficientemente fuerte para enfrentar con éxito a la escuadra chilena. Grau respondió diciendo que el Monitor era sin duda un buque muy fuerte, pero que nunca podría contrarrestar a uno solo de sus blindados chilenos, muy superiores en blindaje, movilidad y poder de fuego, pero que aún así, llegado el caso, cumpliría con su deber, aun cuando tuviera la seguridad de su sacrificio. Finalmente, la presión de la opinión pública pesó más y se acordó la salida de la escuadra. Esta fue dividida en dos divisiones. La primera conformada por el Monitor Huáscar, la fragata Independencia, los monitores Manco Cápac y Atahualpa y los transportes Chalaco, Oroña y Limeña. La segunda conformada por la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Grau fue nombrado comandante de Primera División Naval. La insignia de la Armada correspondía estar en la Independencia por ser el buque de mayor poderío, pero Grau prefirió izarla en el Huáscar, nave a la que conocía muy bien por haberla comandado 8 años. Llegó incluso más tarde a quitarle el mástil de proa, dejándole solo el de popa, para hacerle más maniobrable en el uso de los cañones de la torreta giratoria. El 21 de mayo de 1879, el Monitor Huáscar, al mando del capitán de navío Miguel Grau, y la Independencia, al mando del capitán de navío Juan Guillermo More Ruiz, ingresaron a la bahía de Iquique y se enfrentaron a la corbeta Esmeralda, comandada por Arturo Prat, la cañonera Covadonga, comandada por Carlos Condel, y transporte La Mar de procedencia americana que partió al sur. El Huáscar rompió sus fuegos sobre la Covadonga. Por su parte, la Independencia atacó a la Esmeralda. Esta última maniobró para colocarse delante de la población de Iquique, con el propósito de ponerla en riesgo de sus proyectiles peruanos, aprovechando un alto realizado por el Huáscar para atender a un bote que traía información. La Covadonga se puso en fuga hacia el suroeste. Grau ordenó entonces a la Independencia ir en su persecución, debido a que éste tenía más velocidad. Mientras tanto, el Huáscar se quedó en Iquique, cañoneando la Esmeralda y barriendo su cubierta con su ametralladora Gatling, causándoles muchas bajas.
pero debido a la impericia de sus artilleros, los tiros del Huáscar no daban el blanco, justo como para hundir al buque adversario, y el combate se prolongaba demasiado, por lo que el comandante Grau decidió utilizar su espolón. El primer espolonazo del Huáscar hizo poco daño en la armadura de babor de la Esmeralda. Fue en ese instante cuando el comandante chileno Arturo Prat realizó un abordaje frustrado, muriendo en la cubierta del monitor por un tiro en la cabeza. El segundo espolonazo causó a la corbeta chilena una gran avería en la armadura de estribor. Finalmente, con el tercer espolonazo, Grau hundió a la nave chilena, cuyos sobrevivientes se arrojaron al agua. Se indica que la Esmeralda, por el impacto del tercer espolonazo, literalmente se partió en dos, hundiéndose finalmente en el fondo del mar. El combate había durado 4 horas y el comandante peruano, en un gesto humanitario al que no estaba obligado, rescató a los náufragos chilenos, perdiendo así tiempo precioso que le hubiera servido para ayudar a la Independencia en su persecución a la Covadonga. Mientras tanto, la Independencia, por otro lado, conducida por More, perseguía a la Covadonga, que iba muy cerca de la costa. La fragata peruana, en su afán de espolonear al buque chileno, chocó con una roca cerca de Punta Gruesa, abriéndose su casco en la línea de flotación, por lo que empezó a hundirse. Tan pronto se percató de esto, el comandante Condels de la Covadonga volvió sobre sus aguas y disparó su artillería contra la fragata varada, ametrallando incluso a los náufragos peruanos que empezaban a arriar los botes para abandonar el buque encallado. La Independencia, semi-hundida, no se rindió y respondió el ataque con todo el poder de fuego que le quedaba. El combate finalizó cuando la Covadonga, al ver acercarse al Huáscar, se retiró del lugar. Los historiadores peruanos suelen contrastar la actitud de Grau salvando a los náufragos chilenos de la Esmeralda y la de Condell ametrallando a los náufragos peruanos de la Independencia. En todo caso, esa es la versión peruana del combate. En cambio, Condell dice de su parte que solo disparó 2 cañonazos sobre la Independencia, dado que aún mantenía su bandera en el tope, indicación que seguía en combate, y que enseguida More hizo la bandera del Parlamento y le pidió un bote, y que estando en esta tratativa apareció la silueta del Huáscar en el horizonte, optando entonces por retirarse. Grau procedió a recoger a los sobrevivientes de la Independencia y ordenó quemar los restos del buque de la Independencia. Posteriormente, Grau, en un gesto de caballerosidad, escribió a Carmela Carvajal, viuda de héroe naval chileno Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, muerto en la cubierta del Huáscar, indicando la siguiente carta: Dignísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted, y siento profundamente que esta carta, por las luchas que van a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de dos fragata Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, como usted no lo ignora ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento, acompañándole en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle a usted las inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas servirán indudablemente de algún consuelo en medio de esta desgracia, y por eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole mis sentidos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribe usted, señora, muy afectadísimo, su seguro servidor, Miguel Grau. Se adjuntan las siguientes pertenencias: una espada sin vaina, su aro de matrimonio, un par de gemelos y 2 botones de pechera de camisa, fotografías familiares, objetos religiosos, un pañuelo de hilo blanco,
un memorándum y una carta dirigida al señor Lacero. A su vez, en la respuesta a esta carta, el amigo de Prat, muy agradecido con tan noble gesto, responde lo siguiente: Señor Don Miguel Grau, distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar en 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las más queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor inestimable por ser o consagradas por su afecto, como los retratos, o consagradas por su martirio, como la espalda que lleva su adorado nombre. Al proferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi intento inculpar al jefe del Huáscar la muerte de mi esposo. Por lo contrario, tengo la conciencia del que indistinguido jefe que, arrostrando el furor de innobles pasiones sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún más el raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniéndose en mis manos una espada que ha cobrado el precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido jamás rendida. Un jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto de haberla podido entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para la patria como el desastroso para mi corazón. A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presidir el gran despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir en esta América las escenas y los hombres de una epopeya antigua, profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo. Me ofrezco respetuosamente de usted, atenta y afma, S.S. Carmela Carvajal de Prat. La incapacidad de los mandos navales chilenos frente a las continuas incursiones del Huáscar causó gran desazón en Chile. Todo ello se agudizó con la captura del transporte Rímac, luego de lo cual se produjeron protestas populares, interpelaciones en el Congreso, renuncia de ministros y cambios en la jefatura del ejército de la escuadra. Los mandos chilenos, ante la imposibilidad de iniciar una campaña terrestre para invadir el sur peruano, determinaron que la captura del Huáscar era prioritaria e indispensable para llevar a cabo sus planes. Una de las primeras medidas fue el relevo del contraalmirante Juan William Rebolledo en el mando de la escuadra chilena, siendo reemplazado por el capitán de navío Galvarín Riveros, quien dispuso que los buques fueran sometidos a reparaciones de calderas y carenado para limpiar sus fondos y prepararse a la caza del Huáscar y Grau. Para dicho propósito, elaboraron un plan para ser capturado, organizando a su escuadra en 2 divisiones, la primera integrada por el almirante Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño, y la segunda compuesta por el almirante Cóbrame, la Loa y la O'Higgins. La idea era tenderle un cerco al Huáscar en el área comprendida entre Arica y Antofagasta. Grau, sabiendo que el Huáscar era un buque pequeño y con un calado pequeño, ingresaba a una caleta y pasaba desapercibido ante los buques chilenos, que con asombro lo pintaban como un buque fantasma. Sin conocer toda la concentración del enemigo para darle caza, Grau recibió órdenes de zarpar desde Arica con el Unión y el Rímac rumbo al sur, con la finalidad de hostigar los puertos chilenos entre Tocopilla y Coquimbo el 1 de octubre. Mientras tanto, las 2 divisiones chilenas partiendo de Mejillones hacia el norte en búsqueda del Huáscar, llegando a Arica en la mañana del 5 de octubre
no hallando allí a su objetivo. El Huáscar, luego de capturar al transporte Rímac, quien transportaba a carabinieri y armamento de Yungay, tanto luego de dejar Rímac en Iquique, arribó en compañía de la Unión a la caleta de Zarco el 4 de octubre. Allí capturaron a la Glorieta Coquimbo para posteriormente llegar al puerto del mismo nombre y proseguir más al sur, llegando hasta la caleta de Tongoy. Se hallaban a pocas horas de Valparaíso, pero Grau y sus naves prefirieron no arriesgar y, dando por cumplida su misión, iniciaron el retorno a aguas peruanas. El 10 de julio de 1879, el Huáscar divisa al transporte Matías Cousiño y Grau exige de inmediato su rendición, pero el capitán Castleton le contesta que no está autorizado para arriar la bandera y emprende su huida. El Huáscar comienza entonces a disparar con cañones y fusiles, mientras la chilena maniobra tratando de evitar ser blanco del enemigo, pero no logra impedir que al menos 3 impactos le afecten, uno de los cuales penetró el casco y se alojó en una de las carboneras. Decide capturarlo y exigiendo su reacción inmediata. Grau pide el desembarque de toda la tripulación y procede a hundirla, sin causar baja alguna del personal. Posterior a ello, se ve que en el horizonte llega la cañonera Magallanes, con el afán de socorrer al Matías Cousiño hundiéndose. El Huáscar inicia la corridera, abriéndose camino a cañonazos, estrategia militar de Grau, a falta de poderío bélico, la cual constaba de atacar de la noche y partir rápidamente a la huida. El Matías Cousiño, con el cual comandado por Augusto Castelón, dijo: «El comandante Grau ha tenido mucha consideración con nosotros, porque nada le habría sido más fácil que sacrificarnos en combate». Aníbal Pinto, presidente de Chile, escribió una carta al director de guerra chileno. La interpelación del Senado y las escenas vergonzosas acaecidas con motivo y la pérdida del Rímac me ha dejado la convicción de que nunca debimos comprometernos en la guerra. Bajo estas palabras, el Estado peruano podría haber, mediante diplomacia, tratado de detener el conflicto armado, la cual no contemplado, cegados por la convicción del pueblo peruano con el afán de ganar. Mientras los barcos peruanos navegaban hacia el norte de regreso, ignoraban los movimientos de los buques chilenos. Las 2 divisiones enemigas avanzaban de diferentes direcciones en posiciones abiertas, dispuestas a acercarse a su objetivo. Al amanecer del 8 de octubre de 1879, el Huáscar, a la altura del istmo de Angamos, fue avistado por la primera división chilena, lo cual obligó a Grau a virar hacia el suroeste para luego volver al norte a la máxima velocidad posible, tratando de dejar atrás a sus enemigos. Poco después, el Huáscar y la Unión se encontraron con la segunda división chilena frente a la punta Angamos, la cual navegaba en abanico. Al percatarse de que el Huáscar no podría evadir el combate por su escaso andar, Grau ordenó a la Unión de mayor andar a abrirse paso hacia el norte con la finalidad de salvar a un navío peruano. A sabiendas de que se encontraba frente a lo inevitable, haciendo alusión de sus palabras una vez antes dichas, que en un restaurante de Girón de la Unión, tras elogios a él, Miguel Grau dijo lo siguiente: «Lo que puedo ofrecer en retribución a estas manifestaciones abrumadoras es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, yo tampoco lo haré». Y en atribución lo cumplió. Luego, a las 9:40 de la mañana, siendo inevitable el encuentro, el monitor Huáscar afianzó su pabellón de combate y, mediante la voz de zafarrancho de combate, disparó los cañones de la torreta sobre el Cochrane a 1000 metros de distancia. Cabe señalar que el Huáscar tenía un cañón de avancarga, el cual tenía que enfriarse después de cada disparo, para luego ser recargado mediante pólvora y su proyectil para volverse a usar, mientras que los gemelos acorazados chilenos tenían cañones de retrocarga, siendo uno de estos ser capaz de enfrentarse al Huáscar y a la Independencia solo para salir airoso.
A pesar de saber que la gran diferencia bélica era bastante considerable, Grau se determinó pues a presentar a combate a sabiendas de que las probabilidades de salir airoso de la emboscada eran nulas. La Covadonga y el Blanco Encalada en esos momentos se hallaban a una distancia de 6.000 millas con dirección al Huáscar, mientras que el O'Higgins y el Oba iban tras la Unión. Persecución que resultaría infructuosa. El Cochrane no contestó inicialmente los disparos, sino que acortó distancias gracias a su mayor velocidad. Estando a 500 metros, una andanada del Monitor golpeó la banda del acorazado chileno, haciéndolo banderearse por unos instantes, pero sin mayor daño. Cuando estuvo a 200 metros por babor del Huáscar, del Cochrane hizo sus primeros disparos, perforando el blindaje del casco y dañando seriamente el sistema de gobierno del Monitor, que debió ser reabastecido con aparatejos que eran jalados manualmente por varios hombres. Grau, en su torre, pretendiendo lo inevitable y agachado hacia la rejilla del piso, se despidió de Diego Ferré en un fraternal saludo de manos. Mientras tanto, las alzas de los cañones chilenos apuntaban hacia las partes vitales del Monitor. Hacia las 10 a.m. de la mañana, un proyectil proveniente del almirante Cochrane impactó en la torre de mando y al estallar destrozó al contraalmirante Miguel Grau y dejó moribundo a su acompañante teniente primer Diego Ferré. En tal circunstancia, tomó el mando del buque el capitán de corbeta Elías Aguirre, quien continuó el combate en las naves chilenas. En auxilio de Cochrane llegó el Blanco Encalada, que en su ansia de acabar de una vez con el Monitor se acercó demasiado y por poco se salvó de colisionar con el otro acorazado. Esta circunstancia fue aprovechada por el Huáscar para efectuar una hábil maniobra que le permitió colocarse en medio de los dos acorazados, disparando sus cañones sobre ambos alternamente. Pero los acorazados cambiaron de posición rápidamente y sus 12 cañones sembraron la destrucción y muerte en el Monitor. Pese a sufrir grandes destrozos en sus puntos vitales, el Huáscar no se rindió y siguió atacando con todo lo que tenía, como un león agonizante y presto a morir. Luego luchó su último aliento, dando su último zarpazo mediante la orden de su comandante a cargo, Elías Aguirre, intentando exponer al Blanco Encalada, pero sin resultado. Poco después cayó muerto por un disparo del Cochrane, cuando se hallaba en el puente de Man dirigiendo el combate. Su sucesor en el combate fue el teniente primero José Melitón Rodríguez, quien también sucumbió heroicamente cuando sacaba la cabeza de la tronera de la torre giratoria para apuntar a los cañones, momento en el que el proyectil enemigo le voló la cabeza, cayendo su cuerpo inerte en el interior. Resultaron heridos el capitán de fragata Melitón Carvajal y el teniente segundo Enrique Palacios. Asimismo, el pabellón peruano cayó 2 veces al suelo, al cortarse la brisa por efecto de la metralla enemiga, siendo izado otras tantas veces como demostración del propósito resuelto de sus tripulantes de no rendirse jamás. Cuando la bandera peruana cayó por tercera y última vez, nuevamente a consecuencia de los disparos enemigos a la brisa, los chilenos esperaron un corto intervalo de tiempo para considerarla como una vez rendida, pues ya en 2 ocasiones se habían derribado. Se habían apresurado a celebrar supuesta rendición del buque, viendo que ya no había resistencia. A las 11:10 a.m. los acorazados chilenos suspendieron el cañoneo tras haber fusilado ferozmente y con ensaño al Huáscar, habiendo dejado de soñar con volver a navegar frente a las costas del Callao, llevando nuevamente a una tripulación fiera y de mucho respeto en cumplimiento de su defender a su bandera. Los chilenos enviaron una dotación armada en las lanchas para proteger a su abordaje. Uno de los marinos del Huáscar, Enrique Palacios, hendido con más de 10 heridas, se levantó para seguir luchando sin queja alguna,
tras ser apresado en el Cochrane, y al ver al Huáscar siendo remolcado al por el Matías Cousiño tras un ojo de buey, recién partió en llanto, demostrando su dolor. Hasta que, habiendo recaído el mando en el teniente primero Garezón Tomás, de solo 28 años de edad, este oficial, viendo que ya no era posible continuar contra la lucha por las condiciones en las que se hallaba el buque, con sus cañones inutilizados, roto su timón y con la parte de su tripulación muerta o herida, dio la orden de abrir las válvulas de fondo para inundar el monitor y de esta vez hundirlo para no impedir su captura. Esta orden fue transmitida por el alférez de fragata Ricardo Herrera de la Lama al primer maquinista de la nave, Samuel McMahon, quien se puso manos a la obra. Pedro Garrison, último comandante del Huáscar, no quiso abandonar el monitor hasta no haber agotado la búsqueda del resto del almirante Grau. Cuando los marinos chilenos ingresaron a bordo, el Huáscar ya tenía 1,20 m de agua y estaba a punto de hundirse por la popa. Revólver en mano, los oficiales chilenos ordenaron a los maquinistas extranjeros cerrar las válvulas y posteriormente obligaron a los prisioneros a apagar los fuegos que consumían diversos sectores de la nave. La nave, ya incapacitada para la defensa, acabó así por ser abordada por el enemigo, dando por cumplimiento de su deber. Los soldados chilenos, al ver la gran insistencia de Pedro Garrison, decidieron dejarlo y seguir en su búsqueda, lo cual pudo hacerlo. Entró por un gran boquete abierto por las bombas y tras una búsqueda exhaustiva halló finalmente entre los escombros el único resto de Grau, un trozo de pierna blanca y velluda, solo desde la mitad de la pantorrilla hasta el pie, que estaba calzada con un botín de cuero. Garrison certificó que se trataba de un auténtico resto del almirante. Colocándolo en una caja, fue conducido a Mejillones, donde se le honró con una misa oficiada por el monseñor Fontecilla. Luego, el 14 de octubre, por orden expresa del gobierno chileno, fue trasladado a Valparaíso, a bordo del Blanco Encalada. El capitán de fragata, Oscar Biel, que era concuñado y compadre de Grau, obtuvo de su gobierno el permiso para sepultar los restos de Grau en el mausoleo de su familia en Santiago, donde permaneció por algunos años. La lucha había concluido. El Huáscar capturado. De sus 216 tripulantes, 31 murieron y los restos resultaron heridas en su mayoría. Ninguno de los oficiales prisioneros entregó su espada al vencedor, pues lo arrojaron al mar antes de producirse el abordaje. Si bien los chilenos encontraron la bandera peruana caída, Pedro Garrison explicó al teniente primero Policarpo Toro, del Cochrane, que el pabellón se encontraba en la cubierta, junto con el pico, por haberse roto la driza de madera que lo sostenía y no por haber sido arriado a propósito. Los restos de Grau, junto con los pertenecientes a otros combatientes peruanos caídos en la guerra, retornaron al Perú durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Llegaron a Callao a bordo del crucero Lima el día 13 de julio de 1890, siendo sepultados en la tumba provisional en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. En 1908 fueron trasladados a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, inaugurada por el presidente José Prado y Barreda. En Chile permaneció un fragmento de la tibia de Grau, que era exhibido en el Museo de Santiago, junto con una gorra y otros enseres personales del héroe. Este resto fue devuelto al Perú el 20 de marzo de 1958, en solemne ceremonia realizada en Santiago con la presencia del presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo. Al día siguiente llegaron vía aérea a Lima, donde fueron recibidos por el presidente Manuel Prado Gartache, quien parte de su discurso ceremonial expresó lo siguiente:
La figura de nuestro ínclito almirante personifica una de las glorias legítimas que enaltecen no solo nuestros anales y los de América, sino del mundo entero. Su vida y sacrificio son paradigmas de caballerosidad y abnegación, siendo considerados un personaje muy humano en el conflicto armado, no buscando el exterminio y respetando al militar vencido y a los civiles. Grau no atacaba a ciudades, sino solo a puertos fortificados para evitar bajas civiles, siendo considerado como el precursor de estos derechos humanos. Luego, los restos fueron conducidos al edificio de la antigua Escuela Naval de La Punta, donde fueron depositados en un salón. Finalmente, el 7 de octubre de 1976, los restos óseos de Miguel Grau fueron trasladados en solemne ceremonia al cenotafio construido en la cripta de la Escuela Naval, donde permanecen con guardia de honor permanente. El 25 de julio del 2003 fueron depositadas allí la espalda y las condecoraciones del héroe. A esto se le suman homenajes de distintos autores peruanos. Grau fue y será, por ello, el símbolo del Perú, el héroe peruano por excelencia, porque tuvo entre sus virtudes cardinales algunas que eran suyas, como brote milagroso del genio heroico, salud, fortaleza, tenacidad, prudencia, robustez del cuerpo y del alma, y otras que eran la impronta de nuestro espíritu y nuestro sino, y cristalizaron en su mezcla de bravura y nobleza, en su humildad y ternura para el niño o el enemigo, en su incapacidad por la violencia destructora y la hazaña vandálica, y sobre todo en su peruanísima lección de vencer sin odio y perder con la honra. Viva Miguel Grau, viva el Perú. Si el video te gustó, dale un pulgar arriba para seguir generando este tipo de contenidos. Espero que me acompañes en el siguiente video de Entre Plumas y Papeles. Te saluda Ger Kaiser. Hasta luego.